que es, no agarra, ¿no? El marcador. Vamos a ver la parte de introducción, obviamente, vamos a ver las glándulas en su generalidad, las hormonas, síntesis, transporte, biodegradación, mecanismo de acción, propiedad de los receptores y regulación del sistema endocrino. Esto es lo que considera la parte general. Hoy día vamos a ver las dos partes, 1 y 2. El día de mañana el doctor les va a hablar sobre síntesis, transporte y biodegradación, o lo que se llama el aclaramiento hormonal. Yo voy a seguir el día miércoles con mecanismo de acción, los receptores. El día 5, regulación del sistema endocrino, y creo que estamos con problemas de tiempo. Pero en esta semana vamos a terminar con hormona de crecimiento, y su práctica sea hormona de crecimiento, que van a ir repasando, tratar de simplificar para que tengamos hormona de crecimiento. Este es el plan, parece. Perfecto. Veamos qué pasa con la evolución desde el punto de vista histórico, muy brevemente, ¿no? En 1901, no es pariente de Stalin, de Frank Stalin, sino es Ernest Stalin, es un médico que a principios del anterior siglo ha utilizado la palabra hormona y ha acuñado también el término de endocrinología. ¿Cierto? Al haber descubierto la secretina, en algún momento comentaba esto yo, una de las primeras hormonas encontradas fue justamente en el tubo digestivo, y la secretina es parte de este gran número de enzimas, de hormonas que se encuentran, y fue justamente el haberse dado el inicio. Posteriormente se continuó con el eje hipotálamo, con la hipófisis, y se volvió a retomar después el tema de la endocrinología del tubo digestivo, que es muy apasionante, que no le damos mucha importancia porque nos centramos más en el eje. Y los hechos anteriores a este dato, fíjense acá ustedes, en 1855, Addison describe ya pacientes con debilidad, con hipotensión arterial. En realidad la debilidad era un término genérico traducido por la caída de la presión arterial, como es que tiene la hiperpigmentación de la piel y otros, intolerancia a la falta de azúcar. Sujetos no pueden tolerar ayuno prolongado, ya vamos a ver por qué tienen déficit de cortisol, de aldosterona, y no pueden. Entonces, ya describió que posteriormente ese déficit se conoce hoy por hoy como la enfermedad de Addison. Posteriormente, Brown-Sequard efectivamente extirpa las glándulas adrenales en los animales, y que sin esas glándulas no podrían vivir estos animales. Esto es lo que pasa como parte de este. Aquí este otro autor, Hosler y compañía, demostraron en pacientes hipotiroideos que podían ser tratados exitosamente con extractos tiroideos. ¿Qué es lo que pasaba? Hace muchos años, en el tema de la investigación, ahora tenemos la suerte de tener laboratorios de radioinmunoanálisis donde se dosifican, pero en el pasado eran nomás unos polvitos, le colocaban ahí, tenían tratamiento y tenían algunos efectos. Te dice el extracto, por eso se dice, ¿no? El extracto de cierto producto produce ciertos efectos, como la coca, ¿no? No sabemos exactamente, bueno, que sabía, pero producía esa sensación de reforzamiento energético, etc. Así más o menos era en el pasado esta ciencia. En 1920 ya, a mediados en los primeros 20 años, Batin se interesó mucho en el trabajo de lo que es la diabetes, y posteriormente Batin con su amigo Best, era estudiante, como dice acá, se pusieron a trabajar y también encontraron un extracto que mejoraba los problemas de diabetes que ya existían en ese entonces.
Entonces, gracias a ese descubrimiento, posteriormente, Batin y Mackler recibieron el Premio Nobel de Medicina. Prácticamente ya estamos en la etapa de la era de la endocrinología. Lo que siempre pasa, este premio es muy controversial, eso se los dejo para la historia de ustedes, ¿no? Que hay mucha gente involucrada en el seguimiento. Finalmente, estos son los dos nominados premios Nobel. Inclusive está este otro autor. ¿Dónde está? Debe estar en el anterior, ¿no? Best, me refiero a Best, ¿no? Best fue un colaborador. Miren, en 9 meses han hecho lo que otros no habían trabajado, no habían podido encontrar esto. Entonces trabaja, pero no figura ahí como un premio Nobel. Entonces esa es la parte de la historia. Ahora vayamos a definir qué es una hormona. Es cualquier sustancia que liberada por una célula actúa sobre otras, tanto cercana como lejana, e independiente de la singularidad. La ubicuidad se refiere a la zona donde se libera, de su origen, y sin tener en cuenta la vía empleada para su transporte, sea esta la circulación sanguínea, flujo sanguíneo, plasmático, ¿qué quiere decir? Axoplasmático quiere decir eso, ya por si acaso, o espacio intersticial, corrijamos, van a verlos. Y este es el autor, que este es un concepto ya más general, y este es el que está vigente para ver estos otros conceptos. Es asombrosa la exactitud y la sensibilidad de este proceso de reconocimiento, teniendo en cuenta que las concentraciones de muchas hormonas en la circulación sanguínea son sumamente bajas. Aquí está hablando de la concentración plasmática, y eso es demasiado importante cuando se habla de las concentraciones. A veces uno queda en situaciones inimaginables. Por ejemplo, las concentraciones son microgramos, pero algunas hormonas muy excepcionalmente, porque es una unidad grande. Nanogramos, que es lo que más se utiliza, y picogramos, que todavía son concentraciones demasiado bajas, pero que los efectos de estas hormonas tienen un efecto amplificador, van en cascada y van amplificando sus efectos. Por eso es que estas concentraciones son así tan bajas. Y aprovecho para decir lo siguiente: hay alguna literatura que maneja unidades bastante grandes y otros textos con unidades bastante pequeñas. Esto se explica porque hay equipos que sensibilizan que hayan concentraciones bastante bajas. No es que hay error de literatura, error de transcripción, como vamos a ver las hay. Entonces, estas cosas son explicables, ¿no? Por eso es que cuando se realiza un trabajo de investigación, se coloca el equipo, la marca, el modelo, todo eso, para decir, con ese equipo se ha trabajado. Y cuando se hace otro trabajo de investigación con otro equipo, también se debe mencionar eso para fines de comparación. Porque si no comparamos adecuadamente es cualquier cosa, ¿no es cierto? Estudiar qué sé yo, los resultados de un fertilizante X con otros resultados X, queremos sacar conclusiones no se puede. Entonces, las unidades, no me hace que sea pregunta de examen, en microgramos, nanogramos y picogramos. Esas son las unidades más bajas que se manejan, obviamente, eso, en esta parte. Y esto es lo que tradicionalmente hace unos 20, 30 años se manejaba, ¿no? Aquella sustancia o producto de la secreción de determinada glándula del organismo que, transportada por la sangre, cumple la función de regular la actividad de otros órganos. Eso es lo más clásico. Pero como ven ustedes, de Guillemin, ese es el que está vigente. Y el alfacoide es un término que no se utiliza ya hoy por hoy, dice, de propio alivio. Y está definido como una sustancia formada metabólicamente por un grupo de células que altera la función de otras células a nivel local. Hoy por hoy estamos hablando de una acción parácrina cuando hablamos de este concepto. Y entre estas se mencionan
estas que están viendo acá, serotonina, histamina, etcétera, las prostaglandinas. Y hay una enzima que les voy a mencionar un poquito más adelante, que no menciona Gannon, por ejemplo, Guyton no menciona. Y hay cosas, miren, las críticas que vamos a hacer, lo que decía en algún momento. El hecho de tener un libro actualizado no garantiza el conocimiento. Hay algunos errores, hemos encontrado, con los chicos también encontramos algunos errores, así que vamos a ir viendo esos errores. Bien, los sistemas de control en el organismo sobre todo se dividen como estamos viendo acá, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Por ejemplo, aquí habla de la insulina. Cuando hay un incremento, cuando hay un incremento de la glucosa en sangre, está bien, ¿no? Cuando hay un incremento de la glucosa sanguínea, induce al páncreas a la producción de insulina. Y la insulina, por su propiedad, hace que la glucosa ingrese a la sangre. En consecuencia, la glucemia, la glucosa aumentada disminuye. Y cuando disminuye, después del periodo postprandial, cuando ya al atardecer ya se agota la glucosa, entonces, o en el ayuno prolongado, o en el ayuno antes del desayuno, esta hormona que es el glucagón, promueve la degradación del glucógeno para nuevamente aumentar los valores normales de glucosa. Así trabaja. Si se fijan ustedes, este sistema simplemente está involucrado, tiene componentes, en este caso, a las células alfa y las células beta, que van a regular este tipo de cosas. Hay otras hormonas más, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, hormona de crecimiento, la gonadotrofina, la somatomamotrofina coriónica o lactógeno placentaria, son hormonas hiperglucemiantes. Entonces estas hormonas van a impedir que la glucosa ingrese a las células. Entonces, frente a esto, tenemos que tener niveles importantes de insulina para contrarrestar aquello. En situaciones normales esto pasa. Un susto de aquello, ¿no? El estrés, el famoso estrés. O nos adaptamos al estrés o escapamos. En este momento hay un incendio, lo que comentaba, ¿no? Hay un incendio así, terminaremos la clase, a ver si todos. Entonces hay un estrés, ya los azúcares se elevan, el estrés de por sí. Cuando se habla de estrés, elevación de cortisol y adrenalina. ¿Para qué? Para que se eleve, se conserve la glucosa. ¿Para qué? Para que el tejido muscular pueda aprovechar para correr, imagínense. Y así también aumentará la ventilación, así también aumentará la presión, todo con fines de conservación de glucosa. Como ejemplo, que nos hemos ido en la explicación. Y tenemos el sistema nervioso a través de los mediadores químicos, las sinapsis, etc. La diferencia entre estos dos sistemas, como vamos a ver, está en esta parte. Aquí vemos que el sistema nervioso y el sistema endocrino tienen diferencias. El impulso, el estímulo, se transmite a través de los nervios. En el sistema endocrino a través del medio interno. ¿Y por qué no digo sangre? Como dice el concepto. Porque la sangre es parte del medio interno. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de la clasificación de los líquidos, decíamos el líquido extracelular se divide en líquido plasmático y líquido intersticial. Por lo tanto,
corresponde hablar del medio interno. ¿Alguien se acuerda qué es el medio interno? Sinónimo. ¿Hemos dicho? Fuerte, a ver. La clase es de ustedes. ¿Qué es el medio interno? Sinónimo. ¿Qué es? Líquido intracelular, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No. Líquido intracelular no. Parece que el término apuntar a medio interno parece que apuntar allá. No, es un gran error, ¿no? El medio interno es el líquido que baña a las células, o sea, es líquido extracelular. Eso es, líquido extracelular igual medio interno. En este caso, las hormonas se transportan a través del medio interno. La velocidad es rápida. El sistema endocrino tiene una respuesta muy lenta. Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo del organismo depende del sistema endocrino. ¿Cuándo crece más la persona? En la niñez. ¿En qué momento crece más? La niñez. Niñez. En la infancia, en la niñez. ¿En la niñez? ¿En qué momento de la vida? En la pubertad. En la pubertad. Eso es en la vida postnatal, que no dicen, ¿no? Pero en la vida intrauterina, en 9 meses, son 30 centímetros, no, 50. 50 centímetros en 9 meses. ¿Qué les parece? Entonces así es el desarrollo de los ¿sí? Entonces, en ese periodo que es, claro, en la vida postnatal, que vamos a ver a fin de mes el viernes, vamos a programar cómo es que la hormona de crecimiento actúa y cómo es que se ve. Duración de la respuesta es muy corta, en el sistema endocrino es prolongado. La especificidad de respuesta, muy específica. Muevo un dedo, listo, no hay más, no quiero caminar, entonces, de respuestas rápidas. Y el endocrino es muy poco específico, eso vamos a ver cuando hablemos de la hormona de crecimiento nuevamente, porque no tiene una célula trófica, no tiene un mensaje, un destino definido, sino actúa en diferentes sitios, en diferentes células. Y vemos aquí que las funciones, por ejemplo, en situaciones, ahora sí, ya, no sé qué pasa con esto, no quiero obedecer, no, esto es así, ahora sí, sí, lo desapareció. Entonces, fíjense, situaciones de peligro y locomoción, obviamente. Y en este momento me olvidé sacar el puntero. Tengo que ir y caminar de respuestas rápidas, sistema nervioso. El sistema endocrino de respuesta lenta. Decía ya hace un momento, metabolismo y crecimiento, que son los de mayor problema. Y ahí están las glándulas. Glándulas en el hipotálamo. Glándulas, digo, hormonas hipotalámicas, hipofisiarias, tiroideas, en la glándula tiroides, glándulas paratiroides. ¿Qué hormonas producidas desde su cosecha? La tiroides. T3 y Glándula T4. como tal. T3 y T4. Desde su cosecha. Calcitonina. T3, T4, calcitonina. T3, T4 muy bien, no importa que no precisen. ¿Qué más? La tercera se han olvidado. La calcitonina. La calcitonina o la tirocalcitonina, que son células parafoliculares, no están dentro del folículo, pero están pegados por allá, pero son parte de la glándula, a diferencia de las hormonas paratiroideas, que son glándulas con tejido muy específico, pero que están dentro de ese cuerpo de la glándula tiroides, por lo tanto están en la cara posterior. ¿Qué más tenemos aquí? Vemos a las glándulas suprarrenales, a las glándulas, más bien a los islotes de Langerhans, los ovarios y los testículos.
Esta observación inicial es la que siempre se ha hecho. Algún autor habla de las hormonas clásicas, pero hay otras hormonas que vamos a seguir describiendo, que no se han descrito tradicionalmente, de los leucocitos, por ejemplo, o del tejido graso, cuando su función no es esa, pero se liberan hormonas. Por eso es que entran en el grupo de las glándulas no tradicionales, entran en ese otro grupo. Yo lo he conocido a Jaime Mogilevsky. Jaime Mogilevsky, si entran en el internet, me regaló un libro cuando estuve en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ellos ya tenían conceptos avanzados acerca de estos conceptos, y allá es donde hacía esta clasificación de las hormonas clásicas y las hormonas no clásicas, que se sigue manteniendo. No está tan específico así en los textos, pero se sigue manteniendo esto. Bueno, ¿qué pasa con la producción de estas hormonas? Veamos aquí. Aquí está la célula efectora dentro del mecanismo de control. Esta célula produce compuestos químicos que la flecha está indicando que nace acá y vuelve sobre esta célula. Entonces, esto se denomina un efecto autócrino. Es un autocontrol que las propias células tienen. A nosotros nos pasa eso, ¿no? Creo que no estoy estudiando bien física, le dedicaré más horas. Nadie le ha dicho a él que estudie, que se preocupe, nadie, sino su evaluación propia. Que yo creo que ustedes debieran hacer una evaluación propia ustedes durante su permanencia, porque a veces no hacemos, nosotros estamos detrás de ustedes y se pierde. A ver, ¿cuánto sé? Si yo en algún momento me presentara para ser auxiliar docente, ¿cuánto puedo responder de algunas preguntas? Y entonces dice, esto no sé, ¿no? Entonces hay un autocontrol. Y estas células tienen ese mecanismo de autocontrolarse. Cuando la célula secretora actúa sobre las células vecinas, se llama efecto paracrino. Acción de una sustancia sobre las células propias. Hay muchos ejemplos de esto, pero uno de ellos es el NO. ¿Qué es el NO? Óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿no? Guyton ni lo menciona siquiera en el inventario. Y vamos a ver acerca del óxido nítrico. Entonces tiene efecto. ¿Se produce en dónde? En el endotelio. Las células las células endoteliales, y cumplen su efecto. Vasodilatación. Pero cumplen su efecto. Está bien, ese es el efecto. Paracrino. Pero ¿dónde cumplen su efecto? En las mismas células endoteliales. No, en los vasos. En las células musculares que se relajan y por eso van a producir vasodilatación y van a producir hipotensión arterial, ¿verdad? Esa es la secuencia. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sitio de secreción, efecto y células, ¿no? Como su mecanismo de acción. Luego, vemos aquí la célula secretora, ¿sí? Esto sí es, aquí se cumple el concepto de endocrino, pero como hemos dicho que es más general. El producto de secreción viaja a distancia y la célula efectora está a distancia. Si puedo hablar de la FSH, la folículo estimulante, que se sintetiza en el lóbulo anterior de la hipófisis, viaja hacia las gónadas, hacia, en este caso, Ovarios y testículos. ovario. ¿Irá al testículo? También. Sí, también, ¿no es cierto? Sí, también. Por lo tanto, van a las gónadas. Este es el concepto más de endocrino. Pero hay también más, ¿no? Fíjense ustedes, estas son las que viajan, los compuestos químicos que viajan, que se llaman feromonas. No me he preocupado mucho de estudiar esta parte, pero parece que ya están vendiendo perfumes con feromonas, la famosa química de las parejas y todo, estaría explicado
por todo, ¿verdad? Hace muchos años escuchaba, inclusive Patterson, ¿no? El sonido emitido por algunos animales que puedan identificarse. En realidad, no entendería qué ha pasado aquí automáticamente. Se ha corrido. ¿Dónde está? Aquí estamos, ¿no? Ahí está, hablamos de las feromonas. Y aquí hablamos de una secreción neuroendocrina, porque los compuestos se liberan en las terminaciones nerviosas y van a actuar sobre otras células. Este es el ejemplo de las catecolaminas de la zona medular de la glándula suprarrenales. Allá se liberan, viajan por el circulatorio y van a cumplir su función. Y vemos aquí otra que es simplemente un mediador químico. Comunicación nerviosa al 100%. Estas son las famosas formas de comunicación, lenguaje de las hormonas. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues vamos a ir temprano, vamos a agotarles, Ahora, fíjense, estas son ya las hormonas clásicas, las que siempre se han descrito, las que se conocen, describen todos. En la hipófisis tiene estas hormonas. La hipófisis está en la cilia turca, en la parte anterior, y estas hormonas son secuencia de aminoácidos, son proteínas, péptidos, oligopéptidos, etc. Sobre todo proteínas y péptidos. Ahí está la diferencia. Este ordenamiento no me satisface mucho, les digo, ¿no? Porque no ayuda a la mnemotecnia a identificar. Lo que deben hacer es ustedes un inventario de todo lo que estamos viendo para decir cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5. Yo me acuerdo y digo, ¿cuál es la primera glándula de arriba hacia abajo? Hipotálamo. Hipotálamo. Dentro, porque la hipófisis libera hormonas y actúa sobre las que están por debajo. Entonces la primera sería El hipotálamo. la tiroides. La hormona estimuladora, la hormona liberadora de hormonas tiroideas, por lo tanto, es la TSH. Podría ordenar colocando primero la TSHI. No sé por qué, cuál será la razón. Debe haber alguna razón. Entonces me acuerdo. La primera hormona trófica es la TSH. ¿Cuál es la segunda glándula? Tiroides. Está la glándula mamaria allí, ¿no es cierto? Entonces será la prolactina. ¿Está ahí la prolactina? ¿Dónde está? Aquí está, ¿ves? Aquí estamos bien, está la prolactina. ¿Cuál es la siguiente? La suprarrenal. Entonces, ¿cuál tendrá que ser? La ACTH, ¿no? La adrenocorticotrófica. ¿Cierto? Aquí vemos. ¿Dónde está la ACTH? ¿Tenemos pasado? Sí. Aquí está la ACTH. Hemos dicho la TSH, prolactina, ACTH. Después seguimos bajando, ¿no es cierto? Tenemos dos: la folículo estimulante, que va a ir a los ovarios, y la luteinizante. ¿Estamos bajando? ¿Está bien? Tiroides, prolactina, suprarrenales, gonadotrophinas, gonadales, ¿no? Y aquella que no tiene un sitio específico, como decía, está la hormona de crecimiento, ¿verdad? Entonces esa es la forma en que yo me manejo. O sea, puedo olvidar, he salido de la clase, fui a Guadalajara y después, ahora, ¿cómo eran? ¿Cuántas hormonas eran?
esto. Hago el inventario, dice esta falta, dice cuando se completa. Entonces es la forma de poder manejarlos. Seguimos, tiroides. La T3, está la T4 y también tenemos aquella pregunta que había hecho hace un momento, la calcitonina o la tirocalcitonina. Las glándulas paratiroides. ¿Para qué sirve esta paratormona? ¿Para qué servirá? Aumentar el calcio sérico. Para Aumentar el calcio sérico. regulación del metabolismo del calcio. Si la hormona está aumentada, obviamente que va a aumentar, pero si esta hormona está caída, también va a consumir. Entonces, hay algunos términos genéricos que hay que manejarlos para no entrar en conflicto. Es fácil entrar en conflicto. Los docentes somos así, solo para tengan seguridad, firmeza. Ahí están los islotes de Langerhans, ¿no? Insulina, glucagón, somatostatina, alguien puede agregar polipéptido pancreático. No me hago ningún problema. Estas no tienen un eje que comprometa a la hipófisis, por ejemplo. La glándula suprarrenal. Igual acá, no estoy de acuerdo con esto. ¿Cómo se hace? Yo voy a ir empezando a manejar esto y les voy explicando porque ahí mismo quería marcar, ¿no? Porque eso se puede hacer, ¿verdad? Decía que no estoy de acuerdo por la mnemotecnia. Estas dos, la adrenalina y la noradrenalina, se encuentran en el núcleo, la parte central de la glándula, ¿no? Por lo tanto, se tendrá que, desde mi punto de vista, decir al final, sino más bien por la corteza y primero la aldosterona, luego los glucocorticoides, cortisol, después vienen las hormonas androgénicas como la dihidrotestosterona. Ah, no es dihidrotestosterona. Es la dihidroetiandrosterona, así se llama, por eso es que tiene un efecto débil. Ya vamos a ir viendo eso. Tiene un efecto débil que en la mujer se expresa en algunas manifestaciones, en el hombre se anula porque la testosterona es un efecto mayor. Este es en la parte reticular de esta glándula. Los ovarios producen hormonas esteroideas tipo estradiol, progesterona, inhibina. Estas son hormonas esteroideas. No están aquí las otras hormonas, por ejemplo, estrona, estriol. En su momento vamos a hablar de las hormonas, seguramente. Luego, testículo, testosterona, hormona antimülleriana inhibina, al igual que los ovarios. Sin embargo, hay algunas otras más que hay que mencionarlas, pero en su momento. Entonces, esta es una exposición clásica de las hormonas que producen. Y ahora vamos a entrar a ver esta otra que corresponde a las no clásicas. En realidad, estas son hormonas hipotalámicas y van a ustedes hacer el mismo análisis desde la glándula tiroidea hacia las cuerdas, pero con la excepción de que hay algunas hormonas inhibidoras que actúan y que eso hace que el número de estas hormonas sean mayor que las de la hipófisis. Por lo menos esto es lo que se usa. Veamos a ver, hagamos el invento. La ADH, hormona antidiurética, vasopresina, relacionado con el manejo del agua. La oxitocina, la hormona del parto. Estas dos hormonas se sintetizan como dice aquí, en el hipotálamo. ¿Quién se ha dormido? ¿Está bien? No se ha lastimado nada. Cuidado después en las noticias. Una estudiante en una clase, ¿no? Bien. Estas son hormonas de la hipófisis posterior, de la neurohipófisis.
Estas otras, la hormona liberadora de corticotropina, CRH. Estas son abreviaciones anglosajonas, o sea, del inglés. Corticotropin, realizan hormon, corticotropin, etc. Ahora, ya les digo, ¿no? No estoy yo muy de acuerdo. Aquí tendría que ser la prolactina. Como primero tiene que ser la TRH. Aquí está la TRH. Tendría que ser la prolactina. ¿Y dónde está la prolactina? Ah, esta es una pregunta linda, pues. Con esto van a caer. Pero la prolactina ¿Por es qué no del es la prolactina? lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Mm? Porque es el lóbulo anterior de la hipófisis. No, Sí. sí, es lóbulo anterior. ¿Y su hormona liberadora? Es la FSH, la gónado estimulante. Desde hoy día. Ojalá que la ganancia de hoy día sea esta, ¿no? Dentro de los mecanismos de regulación, por ejemplo, la TRH va a actuar en la hipófisis anterior, liberando TSH. Aumenta la TRH, se va a liberar seguro. Y esta, la TSH, se va a liberar tiroides para abajo. Ese es un efecto directo. Pero en este caso, no hay una hormona liberadora de prolactina. Trabaja de manera excepcional. Más bien se va frenando. No sé si me entienden. Miren, voy a volver a decir esto cuando hablemos, pero aprovecho. Cuando hay coches sin motor, ¿han visto? Por la luz generalmente así. ¿Cuándo ganan velocidad? Cuando se suelta el freno. La prolactina trabaja exactamente así. ¿Quién es su regulador? La dopamina. Sí, la INEA. Las concentraciones de dopamina van a ser. Caen las concentraciones de dopamina y la prolactina se libera. O sea, no hay una hormona liberadora de prolactina, aunque en algún libro he encontrado hormona liberadora de PRL, dice con interrogantes, ¿sabes? Eso no es cierto, Sí, no hay eso, por lo menos hasta ahora no sé. Entonces la excepción es cuidado con hacerse sorprender. Prolactina, después ya lo otro es fácil, la CRH, corticotropin, el hormone, después las gonadotrofinas, ¿no? Tiene otro nombre, GnRH o LHRH, así también se abrevia. Sí. Vayan anotándolo eso para que no tengan confusiones. La somatostatina, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. O sea que hay una hormona más que aumenta en este nivel hipotalámico. Eso es. La próxima clase, el jueves vamos a avanzar, el jueves vamos a avanzar hipófisis. La melatonina, una hormona que está en relación con su vigilia, el corazón, péptido atrial natriurético. Cuando incrementa el líquido que le llega al corazón, entonces el corazón estudia también fisiología, sabe que perdiendo sodio puede regular la presión. Entonces, ¿qué hace esta hormona? Bloquea la captación de sodio, se elimina, por eso se llama péptido atrial natriurético, hace perder sodio. Eso es. La eritropoyetina, riñones, eritropoyetina, pero le falta. Ahora van a ver ustedes, los autores, cómo trabajan, ¿no? ¿Cómo trabajan? Miren, yo sé que el riñón produce dos hormonas, eritropoyetina y termina en la biosíntesis de la vitamina D. ¿No? La 1,25 dihidroxicolecalciferol. Termina, pero aquí no menciona, debiera mencionar. Esa es una observación clara. Luego vemos tejido adiposo, leptina, adiponectina, que no se mencionaba antes, el estómago, la gastrina, la somatostatina, la grelina, que está en relación con las famosas cirugías bariátricas, ¿no? Ese es el comportamiento de esta hormona. Luego tenemos en el intestino la secretina. ¿Por qué tipo de células está fabricada? S. ¿Células? S. S. En coro tiene que ser.
Acabamos de tener. Las células, la colecistocinina, Células I. células I, les he hecho anotar a los de mi grupo. Hay que conocer esto, les va a dar plata. Va a dar plata, sí, hay que saber bien. ¿No sabes? Sí, claro. Yo digo, los cirujanos deben estar pasando preste, adorando a las células I, porque son los causantes de los cólicos. Se come de grasa, se libera, las células I producen colecistocinina, hace contraer a la vesícula, si tiene cálculo le va a hacer valer y entonces al cirujano para hacer su operación. Entonces, hay que ser tranquilo. Después de estas otras células, ¿no? Estas que producen péptido parecido al glucagón, péptido parecido al glucagón 2, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, conocido como péptido inhibidor gástrico. Esto lo hemos mencionado, que la presencia de grasa y azúcares en el intestino se adelanta a la glándula pancreática antes de que llegue la glucosa para sintetizar insulina. Son los lenguajes que tiene el organismo. Luego, la motilina y finalmente el hígado en esta lámina, factor de crecimiento parecido a la insulina. Hay varios factores de crecimiento. Aquí no tengo, no sé si hay más aquí. Aquí hay todavía siguen las hormonas no clásicas. Ven aquí los pulmones. En realidad, son acciones en la secuencia de la biosíntesis. Para llegar a la angiotensina 2 primero, renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, y aquí interviene esta angiotensina 2, pero por acción enzimática. Riñón, ahí está, ¿ven ustedes? Yo no sé por qué le pone los riñones aquí, debía colocar en la anterior lámina, es decir, una 25 dihidroxicólicalcium más eritropoyetina, listo, ahí tejido adiposo, glándulas mamarias y otros, 17 beta estradiol. Las personas con obesidad, mujeres, tienen tendencia a producir mayor número de estrógenos. Es una de las razones para que las mujeres tengan tumores uterinos que se llaman miomas, muy frecuentes, y pueden ser también causantes de otros males como el cáncer de endometrio por este problema. Así que tiene que haber mensajes desde muy lejos. No estamos hablando de la condición genética ni de la naturaleza de las personas. Estamos hablando de algunos problemas prevenibles. Y a mí me dicen que tengo que caminar, antes la OMS decía media hora, creo que es una hora la caminata, ¿no? Entonces hay que cuidar aquello. Entonces todo esto va a prevenir. En medicina hay que prevenir. Y a estas alturas de mi vida la prevención es lo que más es. Por eso el diseño curricular en esta facultad debe cambiar. O sea, nos estamos convirtiendo más en profesionales que tratan la enfermedad, cuando en realidad deberíamos ir a la parte preventiva. Ustedes no palpan el problema, pero cuando ya estén avanzando a cierta edad tengan, entonces van a ver cómo se gasta en la recuperación. Y a veces no se puede recuperar. El cáncer cervicuterino, 20% de mujeres que se hacen Papá Nicolau en todo Bolivia. Esas mujeres, si se hicieran una cirugía de esas, podría prevenir rápidamente, no dejarían hijos huérfanos, que es un problema social grande, se frustran los chicos, etc. Pero está en la prevención. ¿Ya? Y las máquinas, los equipos de radioterapia, de quimioterapia, un tratamiento creo que estaba $8,000, $9,000, versus un Papá Nicolau que nos cuesta más de 100 bolivianos, y su tratamiento, digamos, 10,000 bolivianos, 15,000 la histerectomía. Son $2,000, y con toda la garantía de que esa persona va a vivir. Entonces, hay que ir a la parte preventiva. O sea, ojalá que las autoridades escuchen. Hay que cambiar el diseño curricular y en función a esto. Van a ver, ya no se van a hacer de aquí a unos 10 años las cirugías, la cesárea quedará como una cirugía, pero después ya está yendo por el lado de la genética. Entonces, lo que estoy diciendo es que hagan bastante ejercicio y no tengan
obesidad, sobre todo las mujeres. De los hombres todavía no voy a decir nada. Testosterona en hígado, glándulas sebáceas y otros. Igual acá, ¿no? Hay ciertas controversias. Lo que pasa es que ellos son eminentemente académicos, se dedican a escribir y no ven la parte clínica, lo que nosotros vemos en el cotidiano vivir. La 5-dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es un andrógeno de los más poderosos que existe, ¿no? Más que la testosterona, y se produce generalmente en los adolescentes, ¿no? Que tienen acné. Y el acné se produce por el incremento de este hormona. Uno de 25 años con acné, yo no quisiera tener, ¿no? Adolescentes, recién se están elevando los hormonas. Y dice muchos órganos T3. ¿Qué quiero decir esto? La forma de reserva de la T4, la hormona tiroidea de T4 es reserva. Y la parte, ya la hormona activa, que tiene una vida media de un día, es la hormona que va a cumplir las funciones realmente fisiológicas. Entonces, en los tejidos, en la periferia, se van a deshidratar. De T4 queda, se convierte en el T3 y luego esto cumple acciones fisiológicas. ¿Cómo andamos en tiempo? 48, 49, 50, bien. Me dicen, si estoy yendo, en realidad yo no tengo que cumplir una cosa, ¿no? Ustedes son los beneficiarios que tienen que decir, sí, está bien, se entiende, no se entiende, porque si no, imagínense, yo veo, porque si no les paso nomás, pues como alguna vez ocurre, unos apuntes, ¿y qué me han dicho? No pasa clases, y es que nos da lindos apuntes, ese no es el tema. Yo les puedo dar un libro, estoy yo feliz, ¿no? El tema es que puedan entender con cosas simples, ¿sí? Por favor, van a ser sinceros en decirme todos, miren, no nos gusta las palabras, no nos hace entender esto, pues no, de tantos docentes que tenemos, pero me gusta ser sincero. Hay que mejorar también en función de esto, a veces no se puede conseguir todo. ¿Algún comentario? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Les he traído esta lámina para hacer un poco de crítica. En su libro, en la 13 edición del Guyton, Dagues, mira las tiroides, hormonas estimulantes del TSH, que es una glucoproteína, etc. Aquí igual, las gonadotrofinas, hemos visto la FSH y la LH. Todo eso. Pero ¿saben qué pasa? Los datos, miren, aquí habla de 89 aminoácidos, porque estas hormonas son glucoproteínas y vamos a seguir viendo. Creo que no se han mostrado esa parte, creo que falta la explicación. ¿Dónde está la clasificación? Esta falta. Terminaremos el tema, después vamos a tratar de explicar este rato. Miren, la clasificación de las hormonas desde el punto de vista químico se divide en hormonas liposolubles. Las liposolubles son las esteroideas, las tiroides y gas. Guyton no habla de esto. Hay un libro de anatomía y fisiología, ¿cómo se llama? De Tórtora. Si ves de Tórtora, ahí estás, ahí encontrás. ¿Qué es lo que pasa con estas hormonas? ¿Qué particularidades tienen? Las liposolubles no se acumulan en el citoplasma. O sea, en cuanto se fabrican, se los utilizan. Tampoco necesitan de ningún receptor específico en la membrana de destino, en la membrana celular de destino. O sea, como son liposolubles, salen y pueden ingresar a otras. Esas son las particularidades de esta variedad de hormonas. Y entonces tenemos las esteroideas, las tiroideas, las dos anteriores necesitan de transportadores, ¿verdad? Y las hidrosolubles, las catecolaminas, péptidos y proteínas, ¿qué son los eicosanoides? Son las prostaglandinas, eso con el doctor Cuevas seguramente han visto, ¿no? Que son importantes en los procesos inflamatorios. Entonces estas no necesitan, estas en su biosíntesis, como yo les voy a decir, se acumulan dentro de la biosíntesis.
el mensaje llega al núcleo, RNA mensajero, RNA de transferencia en el citoplasma, síntesis de proteínas y se acumulan en vesículas. Cuando viene la necesidad del mensaje, póngase insulina, entonces viene el mensaje y se libera el mensaje. Esa es la particularidad de esto. Eso a saber, esto de las liposolubles, por ejemplo, tienen que saber muy bien, porque no necesitan. Miren lo que pasa. Cuando hablemos de las gonadotrofinas, vamos a ver que el ovario, a la formación del cuerpo amarillo, se llama cuerpo amarillo porque justamente se acumula colesterol, por eso tiene esa forma, es ese color amarillo. Pero la placenta no tiene y produce hormonas esteroideas. No se acumulan, ingresan metabolitos directamente para la producción de hormonas esteroideas placentarias, que son varias. Curiosamente aquí no les he hablado de las hormonas placentarias, no está, ¿no? Pero entonces voy a decir cuáles son. Estrógeno, estrógenos, progesterona, gonadotrofina coriónica, la somatomamotrofina coriónica, como las hormonas destacables, pero hay otras hormonas mucho más pequeñas que en situaciones fisiológicas especiales aparecen. Generalmente son muy bajas concentraciones, pero esas son las que deben saber, que no las he mencionado. Ahora sí podemos a cesar con esta parte de las críticas. Ahora sí estamos sonando. ¿Dónde está mi? La batería está baja. Y lo más hermoso, lo más lindo está aquí. ¿Dónde hay un enchufe rápidamente? Situación de emergencia, extrema emergencia. Ahora sí. Oh no. ¿Qué pasó? Bueno, si alguien me puede ayudar mientras yo sigo explicando ahí está. No sé, terminaremos nomás con esto, si no. A ver, alguien ayúdeme, por favor. Trata el experto. Ya se cansó. Hay que terminar, falta 5 minutos. Ya está. ¿Qué les parece? A ver, vayan respondiendo. Péptido vesical gástrico, la renina. La renina. ¿Por qué? Es una enzima. Porque es una enzima, ¿verdad?
¿Por qué he puesto ahí? Porque Porque Guyton en su 13 edición y en la 14 sigue diciendo que es una hormona. ¿Qué tal? ya decía yo. Pero sí, ¿Qué? ¿por qué no se le considera hormona? Porque Porque no tiene acción trófica sobre otras células. corta. Hemos insistido cuando hablamos de fisiología renal. ¿Qué hace la renina? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se sintetiza? En las células epiteliales de la arteriola aferente, del glomérulo. Allá se sintetiza por caída de la presión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace la renina? Actúa sobre el angiotensinógeno y convierte en angiotensina 1. Y entonces es una enzima. Y después vamos a corregir. La segunda, ¿está bien esa? ¿Está bien? Esta. ¿Qué les parece? La F, la ADH, la ADH. Sí, la ADH, La ADH. La ADH. ¿Por qué he puesto la ADH ahí? La óptico. ¿Por qué he puesto? Porque Guyton dice. Porque mucha gente confunde, se libera en la neurohipófisis allá y cree mucha gente que se sintetiza allá. Pese a que hemos dicho en las clases, un poco que ya está aclarada la figura, pero si no les decía eso, se preguntaba esto. Se libera en la neurohipófisis, pero se sintetiza en el hipotálamo. ¿En qué núcleo? Supraóptico. Supraóptico. Muy bien, está bien. Aquí tenemos una compañera que está siguiendo bien la clase y que perfectamente. ¿Qué más hay? Unita más creo que hay. Una de las siguientes. De las siguientes, una es liposoluble. ¿Cuál es? No sé. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es? Hemos hablado. La de T, no sé. No. Ninguna. ¿Qué es? Óxido. ¿Qué? Óxido nítrico. Óxido nítrico. ¿Ha dicho? Tiene que decir fuerte, pero está dicho. Bueno, ahora les voy a mostrar eso que les dije. Esto, por Voy a ejemplo. hacerlo en un cuadrito. No sé qué pasa. Ahí está. Pero aquí está la renina, miren. Así dice Guyton. Pero no porque diga Guyton, y Guyton es un bestseller. Entonces decía yo, no por tener un mejor libro es mejor estudiante. Peor si no lees, ¿no? Y si lees a veces crees que es así. Y vamos a seguir viendo algunas cosas más por ahí. Esta, por ejemplo, está hablando. Si se digan ustedes, fíjense una cosita nada más, ¿no? Entre el número de aminoácidos de las tirótropas y la FSH. Habla que la subunidad alfa tiene 89 aminoácidos y la subunidad beta 112. Y pasa lo mismo con la FSH. Estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto. Miren, 89, 89. El concepto es como está aquí. Seguro que vendrá, marquen con asteriscos. Marcar, pregunta de examen. Estas que están en el recorte de abajo son las hormonas glucoproteicas. En algún texto habla proteínas, dice, eso no es completo, puede ser, pero no es completo. Se dan las glucoproteicas. Y las glucoproteicas son estas 4. La TSH, la LH, la FSH y la gonadotrofina cólica. Es familia de glucoproteínas. Es tanto así que la subunidad alfa
tiene la misma secuencia de aminoácidos, el mismo número. ¿Sí? Eso. Lo que les da la diferencia inmunológica y de acción son las unidades B. Por eso es que cuando se pide un test de embarazo para detectar esta gonadotropina placentaria, se solicita, ¿no?, dosificación de la subunidad beta de HCG. Aquí, en el pasado, test de embarazo se pedía nomás, pero hoy por hoy hay reacciones cruzadas por este y puede dar positivo, y grandes sustos o grandes alegrías, dependiendo quién reciba la información o como quiere. Entonces, así era. Ahora se tiene subunidad beta. He dicho todo. No sé si hay algunos comentarios. Disensos, a ver, ¿algún disenso por ahí? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Eso es disenso. Además, hoy por hoy, ya el pensamiento crítico debe estar vigente. Porque con el pensamiento crítico hemos decidido hoy hacer estas clases. ¿Por qué siempre va a ser de 8 a 9? ¿Por qué no podemos hacer por la noche si sigue siendo? Entonces, ese pensamiento crítico va. Si no hubiera comentarios más, nos vemos el día mientras. ¿Qué bibliografía es recomendada por usted para eso? El Guyton está bien. El Guyton está bien con eso. Hay mucha literatura.